Derechos humanos. ¿Cómo se clasifican los derechos humanos? Existen dos primeras vertientes que son: el iusnaturalismo. Considera que los derechos humanos son anteriores al hombre, son elaborados por seres supranaturales, un Dios que es el que los crea. Y el derecho positivo considera que el hombre es el que crea los derechos humanos. ¿Los derechos humanos han sido el producto de luchas sociales? Sí, y están clasificados por generaciones. Los de primera generación nacieron a raíz de la Revolución Francesa. Implica respeto y la protección del individuo, impidiendo que el Estado abuse de su poder. Las libertades clásicas de las constituciones nacionales son derecho a la vida, derecho a no infringir tratos crueles o inhumanos, debido proceso, habeas corpus y la libertad de cultos. Son reconocidos internacionalmente en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, sancionado por las Naciones Unidas en el año 1966. Su principio fundamental es la libertad, principio guía de esta generación. Los de segunda generación nacieron a raíz de la Revolución Industrial. El titular es la sociedad en general. Implican acción del Estado, que hayan políticas públicas que nos ayuden a materializar estos derechos, satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos, es decir, prestar los servicios públicos. Tienen también reconocimiento internacional en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Principio que los guía es la igualdad. Son los de satisfacción progresiva, que los estados están obligados a proteger en la medida que tienen la capacidad económica, pero debe de luchar el Estado por generar recursos para la protección de estos derechos. Los de tercera generación nacieron a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Derechos de los pueblos. El titular son los estados y el principio que los rige es la solidaridad. Existen cuatro tipos: paz, desarrollo, medio ambiente, autodeterminación de los pueblos, y se necesita la cooperación internacional. Y los de cuarta, quinta y sexta generación, que actúan en favor del hombre. El hombre, como ser racional, necesita que se establezca un orden o límite. Derechos de precaución o prevención. Nos alerta sobre la obligación de mantener el equilibrio en el planeta. Y la protección de los animales. Establecer que debemos convivir armónicamente con los animales y se prohíbe que se experimente con ellos. Cibernética o ciberespacio. Redes sociales. Se debe trabajar con las redes sociales para evitar que con ellas se llegue a atentar contra la dignidad del hombre. Biótica. No experimentar con el hombre. Controlar el desarrollo científico. Inteligencia artificial. El objetivo: proteger a la persona misma. Clasificación constitucional. Evitar que la tecnología esté al servicio de algunos hombres. La clasificación según la Constitución Nacional, los fundamentales, los económicos, sociales y culturales, y los colectivos y del medio ambiente. Los que se adjuntaron según la jurisprudencia: derecho a la educación, derecho a la salud y derecho a la acción de tutela. El sistema de protección para la persona humana está compuesto por dos derechos. Primero, Derecho Internacional Humanitario, DIH, y el segundo, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, DIDH. En la unión de los dos encontramos el núcleo básico de los derechos humanos, garantías mínimas fundamentales que todos los estados deben garantizar, no pueden ser restringidos o limitados. Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Todos los derechos humanos son innatos, inviolables, inalienables y universales. Buscan proteger a la persona en todo tiempo. Encontramos que existe la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho internacional humanitario. Se da cuando hay guerra o combate. Buscan proteger a la sociedad civil, proteger a los combatientes que han sido heridos o han desertado, y personal de la Cruz Roja, con principios de protección, precaución, distinción, limitación y proporcionalidad. Los estados deben garantizar estos principios y los plasman en las constituciones, dejando unos derechos y deberes, buscando que los derechos humanos sean respetados, protegidos y realizados. El Estado debe buscar su protección, pero en ocasiones los estados no tienen el alcance. Hay impunidad, entonces intervienen los tribunales internacionales como la Corte Internacional de Derechos Humanos o la Corte Penal Internacional, que nació con el Estatuto de Roma. Estos sistemas DIH y DIDH nos ayudan a proteger la dignidad humana en todo momento, ya sea en combate u otros momentos. Los derechos humanos se deben proteger en todo tiempo. Se clasifican en la Constitución Nacional como civiles, económicos, políticos y culturales. Todos esos derechos han nacido por movimientos sociales, entre otros. Los derechos no excluyen a nadie.